Buenos días, licenciado y compañeros de clase. Somos el grupo B2, integrado por Mildred Hernández, Ilsi Morales, Deina Gramajo, Armando Cinto, Edgar Alvarado, José Lux. En esta ocasión tenemos a bien presentarle lo que es la NIC 7, estado flujo de efectivo, continuando siempre con lo que los compañeros expusieron anteriormente. Y para ello quisiera dar inicio, ¿verdad?, con la información sobre los flujos de efectivo en términos netos. La norma nos dice que todos los flujos procedentes de las actividades de operación, de inversión y financiamiento se pueden presentar de manera neta. Para ello nos sugiere dos formas, ¿verdad? Siendo una de ellas cobros y pagos por cuenta de clientes, siempre y cuando los flujos de efectivos que reflejen la actividad del cliente sea más que la actividad correspondiente a la entidad. Para ello nos cita algunos ejemplos que pueden ser la aceptación y los reembolsos de depósitos a la vista por medio de un banco, los fondos de los clientes que poseen, ¿verdad?, una entidad dedicada a la inversión financiera, y también puede ser los alquileres cobrados y por cuentas por pagar a los poseedores de las propiedades de inversión. También la otra forma que podemos presentar esos flujos de efectivos en términos netos es a través de los cobros y pagos procedentes de partidas en donde la rotación es elevada, los montos son grandes y el vencimiento pues está próximo a darse, ¿verdad? Para ello la norma nos da unos ejemplos que pueden ser los saldos de las tarjetas de crédito, la compra y venta de inversiones de propiedades financieras y préstamos tomados a corto plazo. También quisiera hablar sobre los flujos de efectivo en moneda extranjera, ¿verdad? Las transacciones en moneda extranjera se convertirán a moneda funcional de la entidad en la que opera, ¿verdad? La norma nos hace mención de que para ello va a aplicar, ¿verdad?, al importe de monedas extranjeras la tasa de cambio entre ambas monedas. Acá es muy importante, ¿verdad?, considerar, la norma nos hace énfasis, ¿verdad?, en considerar esa fecha en la que se producen los flujos de efectivo en esa cuestión de transacción, ¿verdad? Continuando con el desarrollo de la NIC 7, flujos de efectivo, también vamos a hablar sobre el tratamiento para los intereses y dividendos. Los flujos de efectivos correspondientes tanto a los intereses recibidos y pagados como a los dividendos percibidos y satisfechos deben ser relevados por separado. Cada una de las anteriores partidas debe ser clasificada de forma coherente cada periodo, como perteneciente ya sea a actividades de operación, de inversión o de financiación. El importe total de intereses pagados durante un periodo se revelará en el estado de flujos de efectivo, tanto si ha sido reconocido como gasto en el resultado del periodo y si ha sido capitalizado de acuerdo a la NIC 23, costo por préstamos. Los intereses pagados, así como los intereses y dividendos percibidos, se clasificarán usualmente en las entidades financieras como flujos de efectivo por actividades de operación, pero no existe un consenso para la clasificación de este tipo de flujos para el resto de entidades. Los intereses pagados, así como intereses y dividendos percibidos, pueden ser clasificados como procedentes de actividades de operación, porque entran en la determinación de una ganancia o en una pérdida según corresponda. Ahora, como una forma alternativa, los intereses pagados y los intereses y dividendos percibidos pueden clasificarse también como flujos de efectivo por actividad de financiación e inversión respectivamente, porque son costos de obtener recursos financieros o rendimientos sobre inversiones. Siempre debemos de analizar bien, ¿verdad?, la naturaleza de la cuenta, la razón de la que se originó para darle una buena clasificación. Ahora, los dividendos pagados pueden clasificarse como flujo de efectivo de actividades financieras, puesto que representan el costo de obtener recursos financieros. También pueden ser clasificados como componentes de flujos procedentes de actividades de operación, a fin de ayudar a los usuarios a determinar la capacidad de la entidad para atender los dividendos con flujos de efectivo procedentes de actividades de operación. Ahora vamos con el impuesto a las ganancias.
Los flujos de efectivos procedentes de estos pagos relacionados al impuesto de las ganancias se va a revelar por separado y se van a clasificar como flujos de efectivo procedente de actividades de operación, a menos que estén muy específicamente asociados a una actividad de financiación o de inversión. Los impuestos de las ganancias que surgen de transacciones que van a dar lugar a flujos de efectivo que se clasifican como de operación, de inversión o de financiación en el flujo de efectivo, aun cuando el gasto acumulado por impuestos sobre ganancias puede ser fácilmente adosable con determinadas actividades de inversión o financiación, los flujos de efectivo al mismo son a menudo imposibles de identificar y pueden surgir en un periodo diferente al que corresponde esa transacción. Por esa razón, los impuestos pagados se van a clasificar normalmente como flujos de efectivo de actividades de operación. Sin embargo, cuando se pueda identificar el flujo impositivo con operaciones individuales que van a dar lugar a cobros y pagos clasificados como actividades de inversión o financiación, se van a clasificar igual que la transacción se refiere. En caso de distribuir el pago por impuestos entre más de un tipo de actividades, se informará también el importe total de impuestos pagados en el periodo. Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. Cuando se contabilice una inversión en una asociada, un negocio conjunto o subsidiaria usando el método del costo o el de la participación, el inversor limitará su información en el estado de flujos de efectivo, correspondiente a aquellos flujos habidos entre el mismo y la entidad participada, como por ejemplo los dividendos o anticipos. La ANIC 7 en el párrafo 38 nos indica que cuando una entidad informe sobre su participación en una asociada o bien en un negocio conjunto utilizando en este caso el método de la participación, incluirá en su estado de flujo de efectivo los flujos efectivos habidos por inversiones en la mencionada asociada o negocio conjunto, así como aquellas distribuciones y pagos o bien cobros entre ambas entidades. La NIC 28 nos define como una asociada una entidad sobre el que el inversor tiene influencia significativa y también nos define un negocio conjunto como un acuerdo mediante el cual las partes tienen el control conjunto del acuerdo y así también tienen el derecho de los activos del acuerdo. Ahora bien, cambios en las participaciones de propiedad en subsidiarias y otros negocios. La NIC 7 en su párrafo 39 nos indica que los flujos de efectivos agregados procedentes de la obtención o pérdida del control de subsidiarias u otros negocios deberán presentarse por separado y clasificarse como actividades de inversión. Para tal caso, pues una entidad revelará de forma agregada respecto a cada obtención y pérdida de control de subsidiarias o bien negocios habidos durante el periodo, revelará la contraprestación total pagada o recibida, la porción de la contraprestación en efectivo, la porción de la contraprestación en efectivo y equivalentes de efectivo, así como el importe de activos y pasivos distintos de efectivo y equivalentes al efectivo en subsidiarias u otros negocios. Pues siguiendo con la presentación de la NIC 7 del estado de flujo de efectivos, pues tenemos lo que son las transacciones no monetarias. En este caso son aquellas transacciones que provienen de inversión o de financiación que no han requerido el uso de efectivo o de equivalente al efectivo, ya que estos se excluirán de los estados de flujo de efectivo. Y pues más que todo la exclusión de esas transacciones no monetarias del estado de flujo de efectivo resulta muy coherente, ya que con el objetivo de un estado de flujo de efectivo, puesto que tales partidas pues no producen flujo de efectivo con el periodo corriente. En este caso pues tenemos algunos ejemplos, como la compra de una entidad mediante una ampliación de capital o la conversión de una deuda en patrimonio. Y como siguiente punto pues tenemos lo que son los cambios en los pasivos que surgen de las actividades de financiación, ya que acá pues una entidad revelará la información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar más que todo los cambios en pasivos producidos por actividades de financiación. Acá podemos incluir lo que son tanto los derivados de flujo de efectivo
como los que no implican flujo de efectivo. Y pues una entidad acá revelará los cambios siguientes en los pasivos que surgen de actividades de financiación, como por ejemplo cambios procedentes de los flujos de efectivos por financiación, cambios que surgen de la obtención o pérdida del control de subsidiarias u otros negocios, el efecto de las variaciones en la tasa de cambio de la moneda extranjera, como también cambios en el valor razonable, ya que estos pasivos que se derivan de actividades de financiación son pasivos para los que los flujos de efectivos se han clasificado o se clasificarán en el futuro en el estado de flujo de efectivo como flujos de efectivo que son procedentes más que todo de actividades de financiación. Componentes del efectivo y equivalentes de efectivo. La norma en los párrafos 45 y 47 nos indica que una entidad debe revelar los componentes del efectivo y sus equivalentes al efectivo, y también pues debe presentar una conciliación de los importes de su estado de efectivo contra los saldos que pueda reflejar en el estado de situación financiera. Debe también revelar los criterios adoptados para la composición de ese efectivo y equivalente de efectivo, y además cualquier cambio en las políticas de la determinación del efectivo y equivalente de efectivo, pues siempre atendiendo los requerimientos que indica en este caso la NIC 8. Otra información a relevar. Entre esta otra información a revelar está cualquier importe significativo que no esté disponible para ser utilizado por ella misma o al grupo al que pertenece. En este caso podemos poner de ejemplo una subsidiaria que esté presentando saldos de su efectivo y equivalente de efectivos en su estado de situación financiera, y que este efectivo pues que tenga una restricción legal, ¿verdad? Entonces en este caso tanto la subsidiaria como la controladora pues no podrá hacer uso de ese efectivo y equivalente de efectivo. También debemos revelar pues, cualquier importe de préstamos que se puedan estar disponibles para actividades de operación, ¿verdad? En muchas ocasiones pues las empresas, para poder atender cuestiones financieras o de liquidez, pues se ven obligadas, ¿verdad?, a la obtención de un préstamo bancario para poder seguir con sus actividades de operación. Y por último, pues la norma nos indica que debemos revelar los flujos de efectivo por actividades de operación, inversión y financiación de forma separada, ¿verdad? Y esto en realidad pues es para obtener una mejor comprensión de la relación que tiene la entidad entre los flujos de efectivo. Fecha de vigencia. Esta se encuentra comprendida en los párrafos 53 a 60 de la norma, en la cual nos muestran una línea de tiempo, en donde inicia en 1994 con la vigencia de esta NIC. Luego en 2008 la NIC 27 tiene modificación. También en este mismo año se da un documento de mejoras a la NIF. En 2009 se da mejoras a la NIF. En 2011 acuerdos conjuntos. En el 2012 documentos de entidades de inversión. Y luego en 2016 se dieron dos modificaciones, que fue en la NIF 16 de arrendamientos y en la NIF 7 en la parte de iniciativas sobre información a revelar. Luego mostraremos un ejemplo en el cual se presentan los dos métodos que indica esta norma, que es el método directo y el método indirecto, en el cual en el método directo se presentan por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos, y como nos indica esta norma, que se debe separar por actividad de operación, inversión y financiamiento, para luego así obtener el flujo neto de efectivo por medio de este método. Y luego está el método indirecto, que esta se diferencia del método directo, que comienza con la presentación de la utilidad o ganancia
pérdida en términos netos y luego presenta transacciones o actividades no monetarias y luego se clasifican las demás transacciones en las actividades como indica la norma, en actividad de operación, inversión y financiamiento. También para obtener por este método el flujo neto de efectivo. Y por último, les mostramos la infografía que nosotros determinamos con los puntos más importantes de esta NIC. Gracias, y esta fue la presentación de esta norma del grupo B2. Gracias.